Programa 20, si de preguntar se trata. Definir y presentar la entrevista como medio para obtener información. La entrevista es un medio útil para obtener información, pero ¿cómo realizarla? Esto es lo que veremos en el programa de hoy. ¿Qué es una entrevista y para qué fines se usa? Es una serie de preguntas que le haces a una persona que se te hace interesante o cuando quieres saber su trabajo o su profesión. Es cuando quieres hacer preguntas a una persona que quiere saber de su trayectoria o algo así. Para que me sirva a mí en mis estudios y para saber de lo que yo más adelante puedo lograr. Para saber más de esa persona y saber de su vida que lleva a cabo, ¿no? Para saber más sobre ella, para, no sé, lo que hace, algo así. La entrevista es un diálogo entre una o más personas con la intención de obtener, por medio de preguntas, información de algún tema que nos interese. Para preparar una entrevista, sigue estos pasos. Investiga sobre el tema de que tratará la entrevista o sobre el personaje y los pasajes más relevantes de su vida y obra que te permitan realizar algunas preguntas interesantes. Prepara un guión con estas preguntas que te servirán de guía, pero toma en cuenta que durante la entrevista pueden aparecer nuevos temas sobre los que podrías improvisar. ¿Qué estrategias utilizas para preparar una entrevista? Bueno, fundamentalmente son dos las que se utilizan particularmente en el área que nos desenvolvemos nosotros, que es en el género de las noticias. Fundamentalmente es la información que puedas recabar sobre la persona que vas a entrevistar, tener bien sus datos, pedirle que te haga llegar su currículum, a qué se dedica exactamente, qué temas maneja con mayor profundidad. Y el otro tema fundamentalmente, la otra estrategia que se debe mantener es el tema, ubicarnos bien qué tema vamos a tocar durante esta entrevista, a llegarnos de toda la información que se pueda sobre ese tema para que al momento de arribar a la entrevista tengamos mayores elementos para las preguntas, pero fundamentalmente para que haya confianza tanto entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Qué tipo de investigación hay que realizar para lograr una buena entrevista? Dependiendo del tipo de entrevista que quieras realizar, ¿no? Podríamos dividir, el género de la entrevista es muy amplio, es el más rico dentro de los géneros periodísticos noticiosos porque te permite allegarte de información, el objetivo central es allegarse de información. Entonces, dentro de estos ámbitos de esta gama de posibilidades que hay para las entrevistas, podríamos marcar tres que son fundamentales. La entrevista de coyuntura, que es la entrevista noticiosa sobre temas que están en ese momento y que lo único que requiere es estar al día en la información. Ese es un tipo de entrevista que se presenta fundamentalmente en los noticiarios. La otra tipo de noticia o de entrevista, en este caso, que también se puede manejar en estos géneros, es el de la entrevista de contexto, que se utiliza más para reportajes. Ahí sí se requiere un poco más de información, que ya hablábamos, a llegarte más información con una preparación más profunda y más minuciosa de las preguntas, cuidando mucho qué es lo que se va a preguntar, y son más de contexto porque se utilizan para los grandes reportajes, que solo utilizas una parte de esta entrevista para armar después en una edición un gran reportaje. Entonces, tener también ahí un poco la guía, ahí sí se puede armar incluso una guía de preguntas con los temas específicos que quieres tocar con tu entrevistado. Y el último fragmento o el último rubro de entrevista es el de personalidad y semblanza, que ese es mucho más bonito para nosotros porque ahí te identificas más con el entrevistado, pero de alguna manera es menos noticioso. Ahí ya tienes otro tratamiento diferente, porque ahí ya va sobre a qué se dedica, cuáles son sus aspiraciones personales, una identificación más hacia la persona. Entonces, dependiendo del tipo de entrevista que vayas a realizar, es la investigación que requieres prepararte antes, ¿no?
¿Sabías que en el castillo de Chapultepec se realizó en 1908 una entrevista que resultó trascendente para la historia de nuestro país? Aquí, el periodista norteamericano James Creel entrevistó al presidente Porfirio Díaz. En esa conversación, Díaz afirmó, entre otras cosas, que el país estaba preparado para tener elecciones libres y una nueva presidencia. Uno de los resultados fue el surgimiento de varios partidos políticos en todo el país, buscando la presidencia que Porfirio Díaz dejaría en 1910. Lo anterior es una muestra de la importancia que puede llegar a tener una buena entrevista. ¿Cuáles son los requerimientos específicos de una entrevista radiofónica? Yo creo que hay una cosa fundamental, sobre todo para las cuestiones de radio, cuando hacemos entrevistas de campo fuera del estudio, es que tenemos que cuidar a la perfección el sonido o procurar llegar más a la perfección. Muchas veces por pena acercarnos al entrevistado, descuidamos esa parte que es fundamental y olvidamos que es una entrevista para radio. Entonces hay que acercarse muy bien, si nuestra grabadora es pequeña, hay que acercarla lo más posible hacia la voz de quien nos va a dar el audio, nuestro entrevistado en este caso, de tal manera que primero no capte los sonidos ambiente que hay y después nos garantice que a la hora que la vamos a reproducir no se metan ruidos. Ese es, yo creo que es fundamental. No tener pena a la hora de acercar nuestra grabadora, ponerla lo más cerca posible. Y dos, cuidar que en donde realicemos nuestra entrevista no haya mucho ruido que nos pueda meter justamente ruidos a nuestro reportaje o a nuestra transmisión a la hora de reproducirla al aire. Hasta el momento hemos visto cómo se prepara una entrevista. Te invito a conocer más sobre el modo de plantear preguntas a tus entrevistados. Para obtener una buena entrevista, es necesario, en primer lugar, formular preguntas directas e interesantes a partir de la información recabada en tu investigación. Algunas formas de plantear las preguntas podrían obstaculizar tu trabajo. Observa los siguientes ejemplos de lo que debes evitar. Hola, Pedro. Hola. Oye, ¿cambiaron el uniforme de tu equipo? Sí, mira. Evita que tus preguntas tengan una respuesta cerrada, es decir, que puedan ser respondidas con monosílabos. Por ejemplo, sí, no, bien, mal, etc. ¿Crees que los problemas en la directiva de tu equipo afecten su desempeño para el partido amistoso que jugarán el próximo fin de semana? ¿Qué? No realices preguntas muy largas. El entrevistado puede confundirse y no contestar la información que se solicita. ¿Te sientes listo para el juego? ¿Qué opinas de tu rival? ¿Crees que vayan a ganar? Estoy listo, nos hemos preparado para ello. Y por último, evita preguntas múltiples, pues el entrevistado terminará contestando solo una parte de la pregunta. Un ejemplo de cómo guiar una entrevista lo puedes encontrar en Red Escolar. En la sección de actividades permanentes está Palabra de Escritor, sitio donde se han reunido una serie de entrevistas con escritores que nos hablan sobre lo que piensan en torno a su oficio. Te invitamos a que analices la estructura y tipo de preguntas que utilizan los entrevistadores. ¿Cómo guiar la conversación para que el entrevistado dé la información que necesitamos? Bueno, lo primero es, antes de empezar la grabación, el entrevistado debe saber exactamente qué es lo que vas a hacer, que tenga confianza tu entrevistado, sobre qué vas a hacer con los datos que él te proporcione, si es para un trabajo de escuela, si es para salir a un noticiario, o si es para un documental, o para archivarlo en algún lugar, o para hacer un trabajo específico de investigación. Entonces, yo creo que una parte fundamental es que tu entrevistado sepa qué vas a hacer con la información que te va a dar y después tratar de generar el ambiente, crear el ambiente necesario para que tu entrevistado pueda sentirse cómodo, más en un ambiente de amistad, incluso de cordialidad, de tal manera que a la hora que le hagas las preguntas haya más fluidez. Normalmente la gente que no está acostumbrada, a menos que sean políticos o que sean
funcionarios públicos, la gente común y corriente no está acostumbrada a hablar ante los micrófonos y les cuesta mucho trabajo. Entonces hay que prepararnos, hay que irlos creando el ambiente antes incluso de empezar la entrevista, para que haya una conversación fluida y a la hora de la entrevista ya sea más familiar, digamos, y no les caiga más de sorpresa tener un micrófono enfrente, ¿no? ¿Cómo identificar un comentario que abre la posibilidad de improvisar preguntas? Cuando son entrevistas noticiosas o que queremos hacer un tipo de denuncia, hay que abrir la posibilidad de modificar esas preguntas sobre la marcha. Entonces, si el entrevistado nos está dando elementos para preguntarle sobre otro tema que pudiera ser de interés para la comunidad o para el auditorio que va a escuchar esta entrevista, hay que abrirnos y no regirnos o no tratar de forzar la entrevista cuando ya no da más y quizás haya otro tema específico que nos vaya. Entonces hay que estar muy alertas, sobre todo muy atentos, no nos distraigamos pensando en la siguiente pregunta y mejor escuchemos al entrevistado, empapémonos también de lo que nos está diciendo, porque muchas veces por estar pensando ya en las preguntas siguientes desatendemos lo que nos están diciendo, cuando quizás se abría la posibilidad de ampliar o desviar la entrevista hacia otro tema que puede ser mucho más interesante que el que originalmente estábamos planeando o el objetivo central, ¿no? ¿Cómo resolver una situación incómoda? Durante la entrevista muchas veces se presentan situaciones incómodas o que no tenemos previstas. Hay algunas preguntas que no les resultan fáciles de contestar a nuestros entrevistados, entonces tenemos que tener la habilidad para volverlos a encauzar porque se pusieron nerviosos o porque no saben la respuesta y tratar de ayudarles a los entrevistados en ese sentido con quizás una pista, una fecha o volverlos a preguntar así un tema muy general para que nuestra entrevista no se vaya a perder. Normalmente cuando ya está la guía de preguntas nos aferramos a esta pregunta que ya teníamos prevista, pero si no la sabe contestar, se hace bolas, empieza a repetir o a ser reiterativo y entonces ahí es donde tenemos que estar alertas y tener algunos elementos básicos también que sobre la marcha se pueden ir con anotaciones que tú puedes ir apuntando en un papel de tal manera que cuando tu entrevistado se distraiga o se pierda, tú puedas ayudarlo a encauzar. Es incómodo a veces cuando el entrevistado no quiere hablar de alguna cosa, sobre todo hablábamos de entrevistar a las personas de alguna comunidad que no están acostumbradas, te contestan con un sí o un no y entonces tú tienes que tener ya ir preparado para, y si me dice que sí o si nada más y no abunda, entonces sí, ¿por qué? Ayudarlo a que él se vaya con preguntas adicionales y no solo con que te vayas con un sí o un no, sino pues tu reportaje se va a venir abajo, ¿no? Durante este programa hemos visto que para obtener una buena entrevista es fundamental la investigación previa y la preparación de un guión que nos oriente y nos ayude a identificar si nuestras preguntas son o no adecuadas. También escuchamos algunos consejos de nuestro invitado para desenvolvernos mejor en la entrevista. Con esto terminamos. Los espero en el próximo programa. Mientras tanto, piensen y elijan al personaje que les interesaría entrevistar. Hasta la próxima.